Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de estudio por medio de la guía de aprendizajes para Perú. El día de hoy estaremos trabajando el área de ciencias sociales, específicamente en la asignatura de historia. Como sabes, este material está preparado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Perú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Como siempre, ya está apareciendo en pantalla el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Perú. Asimismo, aparecen en pantalla las recomendaciones que siempre te daremos en cada video tutorial, así como en las guías de aprendizaje, para que puedas potencializar tu tiempo de estudio personal. Mira primero el video tutorial de la sesión tantas veces como puedas necesitarlo. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes porque, como siempre te decimos, puede ser que se mencionen cosas en el video tutorial que no están en la guía de aprendizaje o viceversa, que en la guía de aprendizaje hayan puntos que no se lleguen a mencionar en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu indagación, de tu investigación, por medio de post-it, nubes, notas a pie de página o con todo el arte que tienes. Realiza las actividades reforzativas, vale decir las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno y luego regístralas mediante fotos o vídeos y envíanoslas para que podamos devolvértela revisada y con algunas recomendaciones para mejorar tu tiempo de estudio. Recuerda finalmente que si tienes alguna duda sobre alguna de las actividades reforzativas, nos la puedes hacer llegar al número de WhatsApp de Perú o directamente por el número de WhatsApp que está también en la página de Facebook, que es el mismo número que tú ya tienes. Así que sin más preámbulo, comencemos. Y ya está apareciendo en pantalla la fecha de hoy, la sesión número 2, y el tema que vamos a estar desarrollando es el de los primeros pobladores del actual territorio peruano, los primeros pobladores de nuestra tierra. Vamos a empezar con algunas generalidades y como ya aparece en pantalla, lo primero que tenemos que saber o que recordar es que dentro del territorio actualmente peruano se ubicaron en particular en los Andes los primeros pobladores. Ya habíamos visto el tema de cómo habían sido las migraciones de otras partes del mundo aquí al continente americano y cómo buscando clima, buscando animales para cazar, se habían asentado algunos incluso a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Siempre estamos concentrándonos entonces en aquellos pobladores que llegaron y que en la mayoría de los casos estaban dedicados a la caza y a la recolección. Y esto ellos mismos nos lo han dejado plasmado a través de su arte en las pinturas que llamamos rupestres. Aquí también en el Perú las hay y tenemos varias escenas donde nos muestran ellos después de miles de años cómo era la rutina de su día a día. Pero hay más que decir sobre esto. Y tenemos aquí las famosas manos cruzadas de Kotosh. ¿Y qué nos recuerdan las manos cruzadas de Kotosh? Que por un lado hay que tener en cuenta que el origen del poblamiento del actual territorio peruano, es decir, si calculamos el tiempo en que los hombres llegaron por primera vez a esta zona del continente americano, pues estamos hablando de hace 20.000 años atrás, antes de Cristo. Estos primeros pobladores llegaron obviamente en un estado muy incipiente, muy primitivo, pero con el tiempo llegaron a desarrollar lo que ya hemos denominado anteriormente como vida cultura y que ahora vamos a empezar a denominar como una evolución cultural. Recuerda que el término evolución se ha usado mucho en biología, pero es un término más social, que es fruto de una decisión. La idea de evolución nos lleva a una idea de mejora continua. Y para que haya mejora continua, tiene que haber una decisión previa. Yo decido mejorar. Y entonces, al margen de cómo pueda estar funcionando, por ejemplo, mi cuerpo, yo decido cuidarlo, decido alimentarme, decido evitar ciertas cosas dañinas, etcétera. Entonces, la evolución como concepto primigenio no es tanto biológico, sino más bien sociológico, hasta si se quiere psicológico. Pero de esto ya vamos a ver más adelante, tanto en biología como aquí en el área de sociales. Así que por ahora, avancemos.
Pues bien, sigamos con algunas generalidades acerca de los hombres que poblaron el actual territorio peruano hace, mira, 20.000 años atrás. Gracias a diversas herramientas, como ya lo puedes leer ahí en tu pantalla, de la ciencia moderna, en la actualidad sabemos que esta evolución cultural, este desarrollo de su vida y de la cultura de estos primeros pobladores que llegaron a territorio americano aquí, en la zona donde actualmente se desarrolla nuestro amado Perú, pasó por tres periodos históricos consecutivos. El primero de esos periodos es el llamado periodo lítico. Lítico viene de litos, litos viene de piedra, es decir, el uso de herramientas de piedra para la cacería y para otras actividades de su vida cotidiana. El otro periodo era el llamado periodo arcaico, que le sigue al periodo lítico. Arcaico quiere decir algo antiguo, pero no tanto como ya la época lítica. Y finalmente el periodo formativo, en donde ya vamos a notar la aparición de una organización social, de prácticamente una forma de ciudad también, de culto, etcétera. Pero apuntaremos algunos detalles de cada uno de estos periodos. Si hablamos del periodo lítico, estamos siempre recordando que vamos a ir de lítico al formativo. Debemos recordar que estos primeros pobladores todavía podían definirse como en un estado de salvajismo, es decir, un estado en el que todavía no tenían mucha data, mucho conocimiento de cómo cazar o de cómo sembrar y cosechar, y entonces lo que hacían más que nada era la recolección de frutas y de otros alimentos, y empezaban a desarrollar una cacería muy incipiente, muy primitiva. Pues bien, con respecto al periodo arcaico, ya los pobladores que estaban aquí en el actual territorio peruano estaban todavía en un estado de barbarie. ¿Cuál es la diferencia entre estado de salvajismo y de barbarie? En el estado de barbarie ya hay una cierta organización a nivel social, pero todavía no muy desarrollada. Ya se han mejorado técnicas para la cacería e incluso ya están haciendo los pininos de lo que va a ser un trabajo agrícola que va más allá de la recolección, pero todavía, repito, no se puede definir como algo ya prácticamente civilizado, como algo ya propio de una vida en ciudad, de una vida organizada. En cambio, en el periodo formativo, sí ya estamos hablando de un desarrollo como civilización. Recuerda que la palabra civilización se aplica al término de una ciudad, viene del término latino civitas, para referirnos a una ciudad, es decir, a un centro organizado de vida social de varios individuos con sus respectivas familias. Apuntalando un poco más en cada uno de estos periodos en los que pasaron o por los que pasaron nuestros antepasados que vinieron aquí al territorio que actualmente es, repito, hoy en día nuestro amado Perú, pues podemos decir lo siguiente, algo que ya habíamos mencionado, y es apuntalar que estos primeros pobladores desarrollaron la caza y la recolección, por lo que se les denomina, ojo, en el periodo lítico, que ellos manejaban una economía de consumo o depredadora. Recuerda que la palabra economía viene de dos voces, oikonomos, la organización de la familia, de los recursos, la familia representada como un círculo, oikos, palabra griega para círculo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una época en que los primeros pobladores que estaban aquí en el territorio que hoy en día es Perú, estaban todavía en esa fase de consumir, cazaban y lo comían, no guardaban y por ende no se medían si de repente podían llegar a exterminar, vamos a decir así, una especie. No, ellos lo hacían para comer, para sobrevivir y obviamente para también sus núcleos familiares. Así que todavía la administración, entre paréntesis economía, que ellos tenían de sus recursos era prácticamente nula. Era solamente consumir y por ende sin una medida, el consumo sin medida nos lleva a la depredación. En cambio, dentro del periodo arcaico, vamos a ver algo más complejo, algo más avanzado. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que decir y casi se nos pasa. Y es que en el periodo lítico ya aparece la pintura rupestre. Es decir,
ya los primeros pobladores, al pesar de todavía estar en una condición de salvajismo, al pesar de tener una caza y recolección todavía incipientes y descontrolada, ellos ya tienen esta impronta, esta marca dentro de sí, que la mencionamos, por cierto, en la sesión de biología acerca del concepto de la vida, este anhelo de trascender, de dejar un legado, y ellos plasmaron esto en las pinturas rupestres. Hoy en día sabemos o especulamos, porque no lo podemos saber a ciencia cierta, ya que no hay ninguna de esas personas vivas en este momento para preguntárselo, pero se especula que la razón por la cual ellos dejaban estos legados, estas pinturas rupestres, era por un afán religioso, podría ser para protección, para lo que ellos entendían buena suerte, etcétera. Pero detrás de ello siempre está el afán de dejar un legado, de dejar una marca acerca de sus vivencias para que ellos mismos la puedan recordar y asimismo sus sucesores. Por eso resulta muy importante analizar las pinturas rupestres porque es, vamos a decir, lo más cercano a una fotografía que tenemos de su día a día. Pero ahora sí, volviendo al periodo arcaico, había que mencionar que ya en esta etapa habían mejorado los pobladores de nuestro actual Perú. Ya habían desarrollado la domesticación de plantas, es decir, ya habían aprendido a sembrar, a cultivar y a cosechar, y también la domesticación de animales. Y por ende, la administración de estos recursos naturales, entiéndase animales y plantas, ya no era simplemente para el consumo y ya habían aprendido a pasar temporales muy duros, a guardar alimentos, a guardar semillas, etcétera, y a producir más, a sembrar más. Y entonces ya hablamos de una administración, entiéndase economía, de producción. Ya no hablamos de una depredación, sino de una producción. Ya no hablamos meramente de un consumo y ya, sino de una administración adecuada de los ahora sí vistos como recursos naturales. Y en el periodo arcaico también hay algo muy importante que decir, y es que se da la revolución neolítica, es decir, se mejoran ostensiblemente el uso de las herramientas de piedra y se empieza ya con una era muy importante que la vamos a ver más adelante. Pero por ahora baste decir que en esta etapa la característica fundamental, además de la mejora en las herramientas, fue obviamente la domesticación de plantas y de animales. En cuanto al periodo formativo, lo que tenemos que añadir es lo siguiente, dado que estas personas ya habían desarrollado prácticamente una idea de ciudad, una idea de punto de convivencia a nivel social, ellos desarrollaron lo que ya podríamos considerar una sociedad asimétrica. Hasta antes, las poblaciones, los pobladores, tenían prácticamente como un mismo rango social, eran clanes, agrupaciones de familias en donde ni una familia mandaba sobre otra. Pero ya en la etapa formativa empiezan a aparecer la idea de un estado, de un conjunto de familias organizadas en una ciudad-estado, muy primitiva, por cierto, pero ya aparecen. Y entonces se empieza a ver una estratificación social, porque si hablamos de un Estado y encima de régimen teocrático, y recuerda que la palabra teocrático quiere decir teos, que viene de Dios, kratos, de poder, autoridad, un gobierno, vamos a decir, con el espaldarazo divino, un gobierno reconocido por los dioses, entonces se formaban ya lo que podríamos llamar una estratificación social, incluso una casta que al ser muy primigenia, muy primitiva, una casta pasada es lo que podríamos denominar incluso una protocasta. Se empiezan a establecer individuos con poder sobre individuos que no lo tienen o que no lo ejercen. Y entonces aquí se genera una economía del tipo esclavista, porque los que tienen poder al subordinar a los otros lo hacen de una manera absoluta, total, completa. Y la subordinación absoluta, total y completa, cuando una persona pierde la capacidad de su voluntad y sujeta su voluntad a otro individuo, se llama esclavitud. Repito, la esclavitud es el momento en que yo he renunciado y ya no tengo la facultad, ya no tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones, sino que otro las toma por mí. En este periodo formativo hay algo muy impactante que aparece y es la primera ciudad aquí justamente en Sudamérica, la famosa ciudad de Caral, la cultura
Caral, la famosa ciudad de Caral, estudiada por nuestra reconocida arqueóloga Ruth Shady, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Pero entonces, teniendo toda esta panorámica de cómo los primeros hombres que llegaron al territorio sudamericano que ahora le pertenece al Perú, fueron pasando por esta evolución cultural, por este desarrollo de su vida y de su cultura, vamos a centrar nuestra mirada específicamente en la clase de hoy en uno de estos tres periodos. Y vamos a centrar nuestra mirada en el periodo lítico. Vamos a ver cuáles han sido aquí en nuestro amado Perú las culturas que se fueron desarrollando desde la más antigua hasta la menos antigua, qué registros, qué datos tenemos de ellas, quiénes las investigaron o descubrieron, y vamos a ver cuán apasionante puede ser también la historia de nuestra querida tierra, de nuestro querido Perú. Y sin más que decir hasta aquí, pues vamos de lleno al periodo lítico. Y ya tenemos en pantalla el periodo lítico. Y vamos a empezar trabajando con la cultura más antigua. Y justamente lo habíamos mencionado, que los pobladores habían llegado aquí hacía 20.000 años antes de Cristo, según los registros y las técnicas de investigación que tenemos. La cultura más antigua es la cultura de Pacaicasa. Y esa cultura se ubica en Huanta, Ayacucho. Bueno, decimos se ubica porque han quedado sus restos, pero en realidad obviamente ya no está entre nosotros. Quien se encargó de descubrir la cultura pacaicasa fue el arqueólogo Richard McNeice, que ya lo tenemos ahí también en pantalla. Y veamos qué aportes nos dio Richard McNeice acerca de su descubrimiento de Pacaicasa. Una de las cosas más importantes la tenemos ahí disgregada en 4 ítems de lo que él halló y del legado que él nos ha dejado de su investigación. Podemos afirmar literalmente que el hombre de Pacaicasa es el hombre más antiguo del Perú. La evidencia de su existencia es incuestionable. Tenemos presencia de instrumentos líticos, de instrumentos de piedra. Podemos hablar de una industria lítica. No solamente es que cogían una piedra y la usaban para lanzarla o para cortar algo si es que era filosa, sino que ya las, vamos a decir así, las trabajaban, las maquinaban. Y por ende hemos podido encontrar presencia de cuchillos dentados y de raideras. Y veamos qué más nos ha compartido Richard acerca de su investigación en Pacaicasa. Bueno, él nos ha enseñado que el hombre de Pacaicasa pues habitó junto con especies que de repente no pensabas, como la famosa capibara que está tan de moda a veces entre los jóvenes por medio de las redes sociales, este roedor gigante, así se le considera a la famosa capibara. También con el tigre colmillo, dientes de sable y el oso perezoso gigante llamado megaterio. Lo sabemos porque hemos encontrado restos de estas criaturas en la cueva de Piquimanchay, la famosa cueva de la pulga o cueva de los piojos. La palabra piqui, esa palabra piqui, se puede entender como pulgas o piojos. Piquimachay sería la ciudad de las pulgas o la ciudad de los piojos. Pues bien, gracias a las investigaciones de Richard Manish hemos llegado a estas conclusiones, pero vamos a poder apreciar ahora algo de lo que él investigó. Y veámoslo ahora. Aquí tenemos la famosa cueva de Pacaicasa. La cueva de Pacaicasa de esta cultura ubicada en Piquimachay, Ayacucho. Y acá tenemos una panorámica desde la cueva, desde dentro hacia afuera. Maravillosa la vista que tenemos en la actualidad. Recordemos que hace 20.000 años antes de Cristo, pues obviamente el panorama no era el mismo, pero sí es en este lugar donde el gran Richard encontró toda la evidencia de la cultura que hoy llamamos Pacaicasa. Así que muchas gracias a Richard por la investigación que él ha hecho, pero ahora vamos con la siguiente cultura de este periodo. Y estando siempre en el periodo lítico, vamos con la famosa cultura chivateros o del río Chillón, que seguramente la has escuchado mencionar. Esta cultura no es tan antigua como la de Pacaicasa, pues tiene 10.500 años de antigüedad antes de Cristo. Se encuentra ubicada aquí, en el departamento región de Lima, en la zona cercana al río Chillón. Su descubridor fue Edward
P. Lenin, que ya lo tenemos también ahí en pantalla. ¿Qué nos compartió Edward acerca de la cultura chivateros? Bueno, lo más fundamental es que es el taller lítico más rico del Perú y está presente esta data lítica, esta evidencia arqueológica de cómo habían trabajado las rocas, la piedra, en 4 fases o estadios. Una zona llamada roja, zona roja, donde se encontraron piedras lenticulares. En la zona denominada Oquendo, ya aparece el cincel. Estamos hablando de un instrumento para trabajar la piedra. En lo que se considera la zona denominada Chivateros I, se encontró una piedra bifacial, y esto necesariamente tuvo que haber sido trabajado por mano humana. Y en Chivateros denominado 2, Chivateros 2, se encontró una piedra con punta de proyectil, ya prácticamente la cabeza de una lanza. Gracias a las investigaciones de Edward, hemos podido llegar a estos datos de la cultura chivateros, pero hay algo más. Edward nos comparte que el hombre de Chivatero se dedicaba obviamente a la caza y en lo que hoy es las lomas de Caraballo y Ancón, donde había una gran cantidad de zorros, venados, llamas y guanacos y también criaturas del mar, extraían pues peces del mar, mariscos, cazando además lobos marinos. Hasta ese nivel se han encontrado los restos fósiles y de toda la evidencia que él pudo hallar está todo clasificado. Incluso sabemos que comían insectos, semillas y plantas que ya se podrían considerar comestibles. Y vamos a ver ahora más o menos la zona donde Edward realizó su investigación. Y acá tenemos una panorámica del complejo de Chivateros aquí en Lima. Y acá tenemos una de las zonas donde era trabajado la piedra, donde era maquinada, donde era trabajada. Bueno, maquinada es un término más moderno, pero podemos decir sí trabajada por medio de los cinceles. Fascinante el lugar aquí nomás en el departamento, en la región de Lima. Pero aún hay más que decir. Veamos las siguientes culturas. Siempre ubicados en el periodo lítico, tenemos ahora la cultura de Toquepala. Esta cultura ya es de hace 8000 años antes de Cristo. Y veamos qué datos tenemos acerca de la cultura Toquepala. Su ubicación, obviamente, por si no lo sabías, está en el departamento de región de Moquegua. Sus descubridores fueron Miomir Bojovic y Emilio Chávez. Acá tenemos una foto de Miomir Bojovic. ¿Y qué fue lo que este hombre nos compartió, este amante de la cultura toquepala? Pues algunas cosas muy importantes que rescatar. Una fue la aparición de pinturas rupestres, acá ya las podemos encontrar, que escenifican la casa de los auquénidos. También aparece el Chaco, o también escrito como Chacu, con K y con U. Era una acción cooperativa que tenían estos pobladores de Toquepala para espantar y atrapar y coger sus presas, específicamente el guanaco y las vicuñas. Pero también hay algo que notar con el grupo de las personas que constituyeron lo que hoy llamamos cultura toquepala, y es que usaban tinturación, usaban tintes, usaban el color negro, el color rojo, el color amarillo y el color blanco, probablemente obtenido tanto de plantas como de ciertos productos orgánicos de origen animal. En resumen, nos comparte tanto Miomir como Emilio que el hombre de Toquepala se dedicaba prácticamente a la pintura rupestre. Se hicieron maestros en este arte, vamos a decirlo así, pero también presentan como similares descubrimientos de otras partes del mundo, como ya lo puedes ver aquí en tu material, un sentido animista, es decir, lo que te decía al principio, que la pintura rupestre no era tanto solamente para registrar lo que habían hecho y ya, o por un asunto de belleza, el concepto de arte todavía no estaba al parecer desarrollado tal cual lo entendemos hoy, sino más bien era el afán de trascender para obtener de sus dioses, de sus deidades primitivas, la buena suerte, la buena fortuna, o para atraer a esas especies. También probablemente para instruir a sus niños o a sus jóvenes en el arte de cazar, de cómo alimentarse y de cómo alimentar a sus núcleos familiares. Y vamos a ver también de la cultura toquepala algunos de los restos que han quedado
y que podemos hasta el día de hoy visitar incluso en la zona de Moquegua. Acá tenemos las famosas cuevas de Toquepala, allá en Moquegua. Y acá tenemos, mira, qué maravilla de pintura rupestre, 8000 años antes de Cristo y todavía está entre nosotros. Podemos ver allí, si me permites, voy a marcarlo un poquito. Acá podemos ver claramente una figura humana, acá también, y los animales. Realmente es impresionante considerar que esto tiene más de 8000 años de antigüedad y todavía perdura hasta el día de hoy. Maravilloso trabajo. Sigamos. Siempre trabajando desde el periodo lítico, entramos ahora a la cultura denominada Paihán. Recuerda que los nombres que reciben estas culturas, por cierto, están en función a las zonas donde las han encontrado. Se les ha asignado este nombre no porque los habitantes se autodenominaran así, sino porque se han encontrado en ciertas zonas del Perú que llevan ese nombre. La ubicación de la cultura Paihán está específicamente en la provincia de Pacasmayo, en el departamento Región de la Libertad. Su descubridor fue el gran Rafael Larco Hoyle, que ya tenemos aquí en imagen. Este gran arqueólogo, este gran peruano, nos compartió algunos aspectos importantes a tener en consideración de la cultura Paiján. Por ejemplo, que en Paiján se encontró el fósil humano más antiguo del Perú. Pero me dirás de repente, pero ¿y qué hay de las culturas que hemos mencionado? Las anteriores. ¿No tenían acaso restos fósiles humanos? Pues lo que hemos encontrado es evidencia en las culturas anteriores, desde Pacaicasa hasta la anterior a la cultura Paiján, hemos encontrado evidencia de la existencia humana a través de sus herramientas, a través de sus artes, etcétera. Pero huesos y fósiles humanos los hemos encontrado al partir ya de Paiján. También sabemos, gracias a las investigaciones que hizo Rafael, que se alimentaban comiendo el cañán, ese lagartija o lagarto de la costa, y que usaron talleres líticos y canteras. Es decir, acá ya no solamente había sucedido como en Toquepala y las anteriores, sino que ellos ya habían perfeccionado una suerte de industria lítica. Y esto es muy interesante y muy importante. Pero además hay algo que añadir a todo esto, y es que en resumen, los hombres de Paiján fueron, de acuerdo a su ubicación, no solamente consumidores de la lagartija llamada cañán hasta el día de hoy, sino que también eran pescadores y recolectores, y que vivieron en la etapa del Holoceno temprano, es decir, hace unos 12.000 años, pero la evidencia de los huesos es de hace 8.000, no confundir. Ahora, todavía no se practicaban actividades productivas, entiéndase la agricultura y la ganadería, pues lo que hacía el hombre paijanense, así le ha denominado Rafael, era el aprovechamiento de vegetales y animales y de distintas fuentes y recursos en base a que estaba en una zona de lomas y de valles. Entonces él todavía estaba en una fase, el hombre de Paiján, en una fase de recolectar, claro, obviamente de cazar, pero no había el concepto de agricultura, de trabajar la tierra, de sembrar, cultivar y cosechar. Pero veamos más o menos la evidencia que tenemos de la presencia del hombre en la zona denominada Paiján, la cultura Paiján. Y acá tenemos justamente el complejo de Paiján. Y mira, mira lo que se ha encontrado allí. Aquí está, más de 8000 años de antigüedad, este resto humano de una persona allí viva hace más de 8000 años en la zona de Paiján. Es francamente fantástico, maravilloso y estremecedor incluso considerar la tremenda antigüedad de estos restos humanos, de personas que vivieron allí antes que nosotros. Pero avancemos que todavía tenemos algo más que ver. Y se trata siempre dentro del periodo lítico de la famosa cultura lauricocha, que seguro la has escuchado mencionar por allí. Se encuentra ubicada en el departamento o región de Huánuco, en la provincia llamada 2 de Mayo. Fue descubierta por el gran Augusto Cardich, que ya lo tenemos en pantalla.
Augusto nos compartió algunos aspectos importantes acerca de la cultura lauricocha. Se encontraron gran cantidad de fósiles humanos, 11 cadáveres en posición fetal en un solo entierro, prácticamente como si fueran un clan familiar. 11 cuerpos de una estatura que llamaríamos hoy promedio bajo, de 1,62 metros, pero de cabeza alargada. Y esto nos lleva a una de las actividades místico-religiosas que ya empiezan a aparecer en algunas poblaciones, como aquí en el territorio que hoy día le pertenece al Perú, y es el hecho de la técnica del alargamiento o de la deformación craneana que ya puedes ir leyendo en el ítem D. Y obviamente que si enterraron en posición fetal a 11 cuerpos, es que se dieron el trabajo de hacerlo así por alguna razón, una razón de carácter místico religioso y que por lo tanto nos da a entender el desarrollo que habían tenido los Lauricocha en el aspecto de los ritos funerarios. También se han hallado pinturas rupestres que nos dan más luz acerca de cómo era la vida de las gentes en Lauricocha. En resumen, y para concluir este ciclo de culturas del periodo lítico, el hombre de la Lauricocha, nos comparte Augusto, era cazador y recolector. Fíjense, todavía en el periodo lítico no hemos entrado en la fase de aprender a trabajar la tierra, de la fase agrícola netamente. Las herramientas que utilizaba eran hachas de piedra. Fíjate el nivel de avance, de evolución cultural. Pasaron de usar piedras filosas a ya diseñar hachas. Increíble. Las actividades hechas con piedra, pero también encontramos restos de algo que podría entenderse como un hacha. No está ahí en la diapositiva, pero te lo comparto. Las actividades eran hechas con piedra, pero lo que se ha encontrado son unas formas muy similares a un hacha de piedra, imagínate. Y esto se dio durante la exploración. Se hallaron muchas piezas con puntas en forma de hoja, lanceoladas y en forma de rombo, es decir, cabezas de lanza. Increíble. La riqueza cultural de nuestro amado Perú es inconmensurable, es increíble y cada día podemos dedicarnos a investigar y encontrar más y más y más evidencia. Veamos para concluir algo de la zona de donde encontró nuestro querido Augusto Cardich la evidencia de la cultura lauricocha. Veamos esa evidencia. Y acá tenemos las famosas cuevas de la Uricocha en Huánuco. Y acá tenemos una fotografía impactante, un resto óseo de los 11 que encontró Augusto. La belleza de esta cultura nos es realmente algo estremecedor. Personas que han vivido hace miles de años y de las cuales todavía tenemos hoy en día memoria. Es realmente impactante y no podían faltar las pinturas rupestres que estas personas nos han dejado como un legado prácticamente para la posteridad. Mira, después de miles de años todavía podemos observar el arte que nos dejaron estas personas, que transmitían probablemente a sus nuevas generaciones técnicas de cómo cazar a estos animales o invocaciones a sus deidades para la buena suerte, para poder mejorar en su cacería o de repente para atraer a estas criaturas para que ellos pudieran atraparlas y cazarlas. Cualesquiera que haya sido la motivación, lo hicieron y lo hicieron muy bien y han dejado un legado que ha perdurado por literalmente miles de años. Y bueno, hemos llegado al final de esta preciosa clase de historia del periodo lítico, del desarrollo de los primeros pobladores que llegaron aquí a lo que hoy día es nuestro amado Perú. Y bueno, te dejamos algunas actividades reforzativas que te animamos a resolver para que puedas perfeccionar e incrementar más tus conocimientos. Define siempre el vocabulario, va a ir de nuestra mano. Hemos hablado del salvajismo, de la barbarie y de la civilización y en todo esto no lo hemos mencionado, pero es muy importante, es una herramienta muy importante para la historiografía, que es la paleontología. ¿Cuál de las culturas líticas te parece más interesante y por qué? Yo tengo la mía, realmente hay culturas que son todas son impresionantes, pero ¿cuál te llama más la atención y por qué? ¿Qué es lo que te atrae más de esa cultura? Sus herramientas, las técnicas que desarrollaron, las pinturas.
¿Cuál de las culturas es la que más te ha impactado? Realiza una breve investigación, mencionamos esto al principio, recordarás, acerca de la cultura Caral y también acerca de la arqueóloga Ruth Shadi. ¿Qué aspectos sobre la cultura Caral y sobre Ruth Shadi te llaman más la atención, te han parecido más interesantes y por qué? Vamos a buscar esta información y vamos a enriquecernos más acerca de esta data porque va de la mano con nuestro tema de hoy. Finalmente, ilustra el tema con un mapa del Perú donde se señalen las ubicaciones de estas culturas. En un solo mapa, ubica por favor estas culturas de acuerdo a la geografía que ya te hemos indicado para que puedas reconocerlas a simple vista y por medio de ellas identificar al periodo lítico por el cual pasaron nuestros predecesores que vivieron en esta hermosa tierra que hoy en día es nuestro amado Perú. Hasta aquí, como siempre, gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu atención, por tu interés, por el esfuerzo que siempre pones y por tu perseverancia en aprender y mejorar. Y como siempre, hay algo que decir de cierre. Y son las recomendaciones que desde Encom Perú te damos siempre, siempre, siempre en los videos tutoriales. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites. Además, transcribe los textos, pero usando colores y marcadores todo el tiempo para que puedas enriquecer y te sean llamativos visuales. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo. Cómo aplicar, por ejemplo, un legado tal cual nos lo dejaron nuestros predecesores por medio de las pinturas rupestres. Averigua todo lo que no te quedó claro, sobre todo aquellos términos que hayan aparecido, que suele suceder aquí como en ciencias, y que de repente desconocemos. Utiliza tus conocimientos previos permanentemente y no te olvides de mantenerte conectado a nuestras redes sociales para que siempre estés recibiendo nuestras actualizaciones tanto de Facebook como de YouTube y de las otras redes sociales que iremos abriendo en estos días para que puedas ver el material que iremos subiendo y repito, te enriquezcas aún más con el conocimiento. Hasta aquí, muchísimas gracias por toda tu paciencia y como siempre decimos, estaremos en contacto en breve.